Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Ida en Viaje. Suscríbete al canal. Estás en tu casa y te quieres escapar. Con Camino de Ida vas a viajar. Camino de Ida en viaje. Camino de Ida. Arma tu equipaje. Córdoba y Buenos Aires ya no podés ver, pero en el mundo vas a conocer. Camino de Ida en viaje. Camino de Ida no paga peaje. Hemos llegado acá donde supuestamente dicen vivió Martin Bormann. Estamos en el Parque Teyucuaré. Vamos. Esto es un refugio nazi que fue encontrado el 22 de marzo de 2015. No hace tanto, hace 10 añitos. ¿Qué pasa? Acá no había camino hasta el año 2000, que recién empezó a haber algunos senderos para llegar, lo cual alguna gente llegaba. Más que nada la gente lugareña es la que llegaba al lugar. Venían a jugar, algunos niños, algunos adultos. Pero en el 2015 se les dio por levantar una tapa, una piedra en realidad, y cuando levantan se dan cuenta que ha sido un refugio nazi. ¿Por qué? Porque había monedas, había fotos, había diarios, y había latas y un montón de cosas que indicaba que era un refugio nazi. El que comentó esto se llama Emilio Sacher, aún vive en Santo Pipó. ¿Qué dijo? Dijo que su padre fue chofer de Bormann, y ahí es donde se rumorea que aquí estuvo Martin Bormann. Algún nazi, algún jerarca nazi hubo, porque estos saben cuando investigaron, aunque ustedes dirán, pero vamos, si eso es la zona de las ruinas de San Ignacio, porque esto es en San Ignacio Misiones. No, esto no es nada que ver con los jesuitas. Investigaron y está claro que fue armado entre 1900 y 1944, cuando más o menos creen que en 1945 es que empezó a haber movimientos acá de gente. Y en 1955 no hubo más nada. O sea, todas las cosas que encontraron indican eso. Así que bueno, vamos a entrar. Está la bañera de Bormann o de quien sea. Y demás cosas. Lo que va quedando, ¿no? Obviamente hay muchos carteles de peligro de derrumbe. Porque imagínense, en el medio de la selva es raro. Porque tenés que bajar muchísimo. ¿Quién hace una casa así? Aparte el dinero, el gasto que hay acá. Si eso lo utilizó la persona para cuál se hizo o no, no lo sabemos. Sí que es un refugio nazi, está a la vista, y sí que han vivido soldados nazis porque está comprobadísimo. Esto es como un pozo, que no sé si es este, que cuando sacás la tapa es que encuentran la basura. Mucha basura fue quemada, pero gran parte de esta basura no fue quemada y es donde encontraron todos este tipo de cositas. Este sector ya está más derrumbado, que es el primero. Está como para venir a seguir acabando y... Bueno, ahora vamos a la pieza de ahí, que es como el baño, que tiene bañera. Miren lo que es la bañera. Bueno, el árbol, miren qué locura, el árbol tomó toda la pared. Increíble, ¿no? La naturaleza cuando tiene que hacer lo suyo. Miren el ancho de los ladrillos, o sea, miren es una locura. O sea, claramente, ¿quién va a hacer para poner tanta guita? Aparte, no sé, una bañera acá en el medio del... O sea que puede ser que yo esté metiendo el tuje en el mismo lugar que lo metía Martin Bormann o quien sea. Yo la veía chiquita, pero miren, no, para nada. Muy buena. Es un día que justo no ayuda, está todo mojado, como verán, llovió hasta hace 10 minutos, estaba lloviendo. Quiero ver por dónde se iba el agua o si la tenían que sacar a balde. No. O sea que tranquilamente podría ser una
la podrían utilizar para varias cosas. No, claro, no hay salida. Quería ver si había algún caño por abajo. No hay salida. Bueno, vamos a mostrar un poquito más acá. A ver qué hay. Ah, hay otra pieza. Siguen los carteles de peligro de derrumbe. Voy a ir por acá atrás un segundo a ver si veo algo y vuelvo. Bueno, acá como se puede ver, es lo último que queda de esta propiedad. Aquí vamos. Para allá, bueno, claro, obviamente. Lo que no sé si acá había algo o no, o directamente era así. Ahí se puede ver otra parte, la parte de la entrada. Y más abajo hay otra que dice acá, estructura 2, que ahora vamos a ir. Yo tenía entendido hace años que habían encontrado 3 estructuras, pero bueno, supuestamente son 2. Sin hablar, les muestro de nuevo acá este sector y nos vamos a la segunda parte. Ahora sí, acá estamos en la parte 2, en la estructura 2. A ver, mostramos un poco y empezamos a recorrer. Bueno, como se ve, pasa para el otro lado, ya se ve la luz, el fondo, al final. Se ha derrumbado muchísimo todo, queda muy poco, pero fíjense cómo hay bajada hacia allá, no sé si en ese momento. Eso es porque esta es la parte del búnker, o sea, tenía un sótano que supuestamente salía para el lado de la selva, no sé para dónde. Tampoco sé si tenía conexión con la casa, que es lo que mostramos antes. Ahora vamos a bajar ahí, vamos a tratar de mostrarle. Con precaución porque bueno, una piedrita de estas te parte bien los cocos. Bueno, vean, se ve como ahí el árbol, fíjense cómo aflojó toda la parte de las piedras, de la construcción. Esto es un búnker,
Esta es la segunda estructura que tanto mencionan. Sí, claramente no cabe ninguna duda que esto ha sido para algún jerarca nazi. No sé si para Bormann, como dicen, está señalizado así aquí en el parque, pero bueno, puede ser una atracción también, ¿no? Porque, bueno, muchos quieren venir, pero sí, claramente fue esto un refugio nazi. No sé si fue utilizado o no por alguien, por el jerarca nazi, pero sí han vivido personas del Tercer Reich, pero está claramente a la vista. Dicen que ya hay indicios que antes de 1955 ya no hubo nada acá, ya no vino nadie. Por eso quedó, por así decirlo, enterrado bajo la vegetación, quedó tapado. Como se puede ver, la vegetación hizo lo suyo. Pero lo que me parece increíble es que, fíjense, los ladrillos son así, y ahí hay un piso, o sea, es como un entrepiso, por así decirlo, y donde están filmando es el sótano, es un subsuelo. Yo pensé que era un búnker que iba más hacia abajo, pero no, yo estoy a donde tengo que estar, por así decirlo. Esta es la vivienda. Por eso hay tantos ladrillos más arriba. Hay muchos ladrillos, piedras. Hay muchas piedras acá arriba que han caído de allá y han caído hacia acá, lo que significa, yo he ido pero no hay nada y está re difícil. Miren los pinches. Estoy todo pinchado y empapado porque está todo mojado. Pero claramente ha habido otra edificación allá. ¿Se usó o no? No lo sé. Pero no, esto es impresionante. Más para la época era imposible que alguien pueda invertir en esto. No sé, es algo que era el presidente de la nación. Si no, no tiene explicación. Pero ¿por qué hay tantas conexiones con los nazis? Por todo lo que dije anteriormente, todo lo que se encontró. Y además de que, bueno, los lugareños siempre comentaron que había algunos alemanes que no hablaban, que había mucho movimiento por momentos. Imagínense que Mengele, el ángel de la muerte, tan conocido, no la pasó tan bien el último tiempo, porque estuvo acá en Misiones, fue huyendo en Paraguay, terminó en Brasil en una casa con un agente refugiado en la pobreza total, hecho mierda, ya nadie le daba bola, ni el hijo, nadie. Y el tipo tenía cierto poder adquisitivo, más que nada por los padres, que lo bancaron siempre, y no se pudo hacer un refugio así el loco, tan bien. Entonces sí, claramente es de alguien, o con la intención de ser utilizado. La duda nos va a quedar por siempre, supongo, salvo que encontremos algo hoy, pero no pude traer el detector de metales porque, bueno, el agua, el viaje, el Fly Bondi, que es un rata que no te deja llevar nada, te deja la mochilita así. Si no, el rata sos vos que no pagas nada. ¿Desde cuándo tengo que pagar para traerme calzoncillo, media? Bueno, no importa. Es lo de menos. Esto es culpable Fly Bondi, que yo no pueda estar acá buscando metales. Bueno, subimos. Les muestro un poco más. Hay unos pájaros negros que no sé qué especie es, que son insoportables. Les explico, son insoportables. Bueno, ya saben, si hay peligro de derrumbe y si me muero, qué mejor que morir en un lugar así. No lo digo porque sea un búnker nazi, sino en algo de una inspección donde uno está inspeccionando. Nada, siempre aclarando que uno no hace apología nazi, porque después denuncian la cuenta pensando que porque uno investiga o porque le interesa mucho la parte de la Segunda Guerra Mundial, es como que uno atina a querer. Porque bueno, ¿viste cómo es? Es para un lado o para el otro. No puede haber término medio porque no quieren. Está todo muy sensible, pero suscríbete al canal, Camino de Ida en Viaje. Gracias por mirar este video. Hay otro video donde le mostramos los senderos de acá, del parque de la reserva, Teyú Cuaré. No mucho más. Ya han venido, han investigado, han encontrado lo que más no se puede hacer. Me parece algo que vale la pena mostrar, porque claramente por lo que estoy viendo no le queda mucha vida a esto. Así como ese árbol derrumbó todo eso, en cualquier momento aquel derrumba eso, y ese principalmente derrumba todo. Y se va a acabar, y ya mucha gente no va a poder visitar, que igualmente es difícil llegar hasta acá. O sea, no cualquier persona de cualquier edad puede venir hasta acá. Así que no está mal que se lo esté mostrando para que ustedes lo puedan disfrutar de su casa. Dejen su comentario abajo. ¿Ustedes creen que realmente es esto un búnker nazi? ¿Piensan que no?
Nos vemos en un próximo video de Camino de Vida en Viaje. Gracias. Bye.